Ya estamos en contacto con Héctor Polino. Buenos días, Héctor. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. Bárbaro, siempre se te escucha juvenil y enérgico, a pesar de que tenés tus años. No, ¿por qué? Sigo siendo joven. Sí, no tengo ninguna duda. Como decía Salvador Allende, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Exactamente. Sí. Vos sabés que Salvador Allende, cuando yo fui concejal municipal a la edad de 26 años, un día se apareció de pronto sin haber pedido entrevista ni nada, se apareció por el Consejo Deliberante que venía a saludar a un concejal socialista. Lo conocí en esa circunstancia a los 26 años de edad. ¿Y tenés fotos, registros de aquello o no? No, de esa época no tengo nada. Pero después, cuando Salvador Allende asumió como presidente de la República, me invitó y estuve en Santiago de Chile en la asunción de Salvador Allende. Ah, mira, qué bueno. Bueno, ahí estamos hablando entonces un gran presidente, un idealista. Sí, ya lo creo. Sí, un ejemplo de coherencia entre lo que dijo y lo que hizo. Un ejemplo para la juventud, no solo para la juventud chilena, sino para la juventud de todo el mundo. Hombres al servicio de ideales, en un momento en que la política está tan degradada, en que muchos acceden a la vida política como un negocio, como una forma de enriquecimiento personal, como un modo de vida. Salvador Allende fue realmente un ejemplo, no solo para Chile, sino ahora para los jóvenes, por lo menos los jóvenes de América Latina, ¿no? Sí, claro. Que luchan por una sociedad mejor, una sociedad más justa, donde el capital esté al servicio del desarrollo humano y no las personas al servicio del capital. Así es. Y bueno, dado que empezamos por este lado, que se fue dando la conversación así, me gustaría que me dijeras cómo estás viendo el episodio del diputado Ameri, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista institucional. Si lo ves como parte de una descomposición del poder político en la Argentina, de un formato de llevar candidatos en listas sábanas que va cualquiera, dado que responde a una jefatura, sin méritos ni antecedentes. ¿Cómo estás viendo vos eso? Y mira, es una vergüenza, una degradación de la vida política de nuestro país, ¿no? El hecho positivo es la reacción rápida, inmediata, que hubo por parte del presidente de la Cámara de Diputados, por parte de los dispersos bloques políticos, de expulsarlo de la Cámara, ¿no? Realmente es un bochorno. Y todo eso contribuye a alimentar a esos sectores que continúan degradando la vida política democrática, ¿no? Y que están, como muy bien vos lo dijiste en el editorial, que escuché una parte porque después sonó el teléfono, los que están trabajando por un golpe de Estado, realmente, ¿no? Es una vergüenza lo que ha pasado. Pero no es el único hecho. La vida política argentina se ha degradado muchísimo en los últimos años. Y se ha degradado porque entran a los partidos políticos como un medio de vida. Ese es el problema. Tenemos que volver a reivindicar la política como un instrumento de transformación de la sociedad, como un instrumento para mejorar las condiciones materiales y culturales de vida del pueblo. Y tenemos que darle la espalda definitivamente a estos personajes que utilizan la política para
sus fines personales, ¿no? Es una verdadera vergüenza. Yo siempre recuerdo aquellas palabras de Alfredo Palacios: la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Ujú. Los jóvenes tienen que volver a leer a Palacio, a Juan B. Justo, a Alicia Moró de Justo, el ejemplo de presidente como Arturo Illia, que fue todo un ejemplo de conducta, de austeridad, el ejemplo de Raúl Alfonsín al frente de la presidencia de la República, que honró el cargo, y tantas mujeres y hombres que lo acompañaron en los ministerios, en la secretaría y demás. Tenemos que volver a revalorizar el rol de los partidos políticos, y personajes como este salteño es una verdadera vergüenza, pero por suerte la reacción de la Cámara de Diputados fue la que correspondía en esas circunstancias, ¿no? Sí. Sigo con la política. Creo que uno de los problemas graves que vivimos en la Argentina es que las grandes corrientes históricas, el peronismo, el radicalismo, el propio liberalismo, que siempre se las ingenia para meter al ministro de Economía, a pesar de que ellos dicen que fracasan los otros, pero la cantidad de ministros de Economía liberales que hemos tenido en las últimas décadas es muy alto, o el propio socialismo. Da la impresión de que el pueblo apuesta, pero no encuentra en los gobiernos la respuesta que está esperando. ¿Pensás que debe haber una renovación en las fuerzas, que debe haber un cambio por parte de la propia población en el sentido de decir, bueno, votaremos, si votamos siempre peronismo, radicales, etcétera, votaremos socialistas? Si habrá que construir algo nuevo que reúna y haga una nueva síntesis entre componentes que ya vienen trabajando en una dirección y sentido. ¿Cómo ves eso vos hoy en la política argentina? Mira, tiene que haber un mayor compromiso y un mayor involucramiento de la juventud en la vida política, gremial y social de nuestro país. Hoy el problema es que los partidos políticos, al estar devaluados, la gente no se involucra, no se afilia a los partidos políticos existentes, y si ninguno de los partidos políticos existentes les satisface, se reagrupan para constituir un partido político nuevo. Hay que involucrarse mucho más en la vida política, en la vida sindical, en la vida social. Hoy no hay participación de los jóvenes de manera mayoritaria en la vida de los distintos partidos políticos. Hoy, en un consorcio de un edificio en propiedad horizontal, el administrador convoca a una reunión de los copropietarios para decidir cuestiones vinculadas al edificio, y es una ínfima minoría de los copropietarios que participan de esas reuniones. Bueno, después se quejan cuando les llegan la factura de que las expensas son altísimas, de gastos indebidos o superfluos, etcétera. Y lo mismo sucede con la vida sindical y con la vida política. Hoy el individuo tiene que involucrarse, tiene que afiliarse a alguno de los partidos políticos existentes, y tiene que participar, y tiene que elegir, y tiene que ser elegido si tiene vocación, si tiene condiciones para hacerlo. Hoy los partidos políticos están en manos de una ínfima minoría. Lo mismo sucede con las organizaciones sindicales, de modo que el problema central está en la falta de participación de las mujeres y varones en la vida de las distintas instituciones que existen en la Argentina. La gente está abrumada por el problema económico, está abrumada por el trabajo, están millones de desocupados y en consecuencia no se participa. Para mí la única forma
de poder cambiar el actual estado de cosas es con un mayor grado de involucramiento de todos y cada uno de nosotros, independientemente del partido político al que se afilien. Lo peor que puede suceder es la indiferencia. Claro. Y luego concurren a votar porque el voto es obligatorio. Si el voto no fuese obligatorio, la gente que participaría a votar sería tal vez una minoría. De modo que ese es el tema central en la Argentina. Ahora, para que la gente se involucre también tienen que haber dirigentes que entusiasmen, que atraigan, y ese es el problema central. Ha habido una verdadera degradación en todos los estamentos sociales de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, la única forma de recomponer el actual estado de cosas es que los jóvenes que trabajan se afilien a la organización sindical que pertenece el trabajo que llevan a cabo y participen y voten y cambien, renueven a las actuales conducciones si no están de acuerdo. Y lo mismo hay que hacer con los partidos políticos. No hay otra, Masitelli, no hay otra. Está muy bien. No hay un mayor grado de participación de cada uno de nosotros. Ojalá cuando pase la pandemia estemos en mejores condiciones. Te cambio un poquito de tema y voy a una tarea que vos venís haciendo hace ya tanto tiempo, que es, y que tanto preocupa a la población por otra parte, porque tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo está el crecimiento de los precios en términos generales y en particular, porque creo que has tenido una gran repercusión mediática sobre el tema del aumento de precios de medicamentos, que aparentemente fue por arriba de la tasa de inflación general? Mira, con respecto, vamos a la primera parte, con respecto a los alimentos, lamentablemente, a pesar del congelamiento en el precio de los servicios públicos, agua potable, energía eléctrica, gas natural, a pesar que hasta el 17 de agosto estuvieron congeladas las tarifas de los combustibles, a pesar que continúan congeladas las tarifas de los peajes, tanto en rutas nacionales como provinciales, a pesar que la carga impositiva no se ha modificado, a pesar que el salario de los trabajadores no ha aumentado, sino que incluso en muchísimos casos ha disminuido, a pesar que bajó la demanda en la compra de alimentos, precisamente por todas estas circunstancias que te acabo de señalar, a pesar de todo eso, los precios continúan aumentando. Y no solo en aquellos productos importados, que por la variación del tipo de cambio, bueno, esa variación luego se traslada a precio, no solo por aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado y que la variación en la paridad cambiaria tendría que incidir en la medida que ese componente importado influye en la estructura de costo, sino que aumenta todo. El producto con materia prima argentina, con mano de obra argentina, con impuestos argentinos, siguen aumentando. ¿Y aumentan por qué? Por las dudas, por la inercia inflacionaria que existe en el país. Hay una psicología instalada de aumentar los precios. Uh-huh. ¿Por qué crees vos que desde hace varios años la Argentina ocupó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente superada por dos países? Sí. Estamos haciendo las cosas muy mal en la Argentina. Hay toda una cultura inflacionaria, toda una cultura. Es como, bueno, vos prendés la radio, prendés la televisión y escuchás economistas que todo el día están fundamentando los aumentos de precio porque se ha escapado el valor del dólar. Claro. Como si la moneda argentina fuese el dólar. Estamos en una economía bimonetaria, sí, donde prácticamente es el dólar lo que está influyendo. Y nadie actúa, no se aplican las leyes que están vigentes, no se sancionan
aquellos grupos económicos que remarcan desmedidamente, injustificadamente los precios. Vivimos en un país donde democrático, republicano, de división de los poderes, de 3 poderes del Estado, pero el Congreso se la pasa discutiendo. Yo fui durante 12 años diputado nacional, a veces se tardan años para aprobar una ley, se publica en el boletín oficial, se reglamenta, después nadie la cumple y no pasa nada. Ese es el problema de la Argentina, no desde ahora, desde este gobierno, porque la inflación no la tenemos desde ahora ha aumentado, pero viene desde hace varios años. No se cumplen las leyes, ese es el tema central. Y un país que no cumple las leyes no tiene destino. Claro. ¿Vos viste algún empresario fundamentando por qué él aumenta los precios en los medios de prensa? Hay un conjunto de economistas que están al servicio de esos empresarios todos los días tratando de justificar y explicar por qué aumentan los precios. Y aumentan buena parte de los precios por razones claramente especulativas, donde sí, claro, los grandes grupos económicos tienen ganancias escandalosas, porque en la Argentina hay una enorme concentración de la actividad económica. Hoy, por ejemplo, una empresa, Unilever, tiene una posición dominante en 6 rubros en el mercado, una sola empresa, en caldos, en desodorantes, en jabones, en lavavajillas, en shampoo, en cremas de enjuague. Molinos Ríos de la Plata concentra los rubros fideos, arroz, aceite. No hay competencia. Hay rubros en que las grandes empresas no tienen una posición dominante, pero sí importante. Por ejemplo, Arcor, que tiene presencia en 9 productos, Molinos Río de la Plata, Procter y Gamble. Si hubiera voluntad política, con controlar a estos grandes grupos económicos, vos podés ir encauzando la situación de precios en la República Argentina. Ahora, si vos querés hacerlo con el almacén, con la verdulería, con la panadería, con la carnicería del barrio, eso es imposible. Claro. Pero controlar los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios. Yo lo vengo reiterando, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Son 28, no son 280, 2800, 28. 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 65% de las ventas minoristas en el país. A esos grupos, a 5 grandes cadenas de supermercado, tiene que controlar el gobierno de turno. Claro. Y no se lo hace. Y tiene los instrumentos legales para hacerlo. No es que no lo hace porque no quiere cometer un abuso de poder, una arbitrariedad. Tiene las leyes, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, la ley de defensa de la competencia, la ley de góndola, que se aprobó en febrero y todavía no salió el decreto reglamentario de la ley para que se la pueda poner en funcionamiento. Ese es el problema de la Argentina. Vos vas a un país europeo 5 años atrás y vas hoy y el precio de la leche, del arroz, de los fideos es exactamente el mismo. Sí. En la Argentina, vos en el mismo barrio, en la misma manzana,
dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Fuiste la semana pasada, pagaste un precio, vas hoy, pagás un precio superior. Sí. ¿Y cuál fue la razón para que se produzca ese aumento? Entonces, la única forma de reencauzar el problema económico en la Argentina es haciendo cumplir las normas legales vigentes. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Los Estados Unidos de Norteamérica, también lo señalo permanentemente, es la potencia capitalista por excelencia. Tiene una ley antimonopolio y la cumplen. En la Argentina, yo fui el coautor, al comienzo de mi mandato, y allá por la década de los 90, de una ley de defensa de la competencia. Tuvo 15 años vigente, nunca se la puso en funcionamiento. Después se la derogó. En mayo del 2018 el Congreso vuelve a aprobar otra ley, una nueva ley de defensa de la competencia, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019. Estamos en septiembre del 2020 y no se constituyó nunca ese tribunal. Claro. Entonces estos grandes grupos económicos, que además son la inmensa mayoría de capital extranjero, hacen y deshacen a su antojo y nadie les dice nada. Y si algún día le aplican una multa, a veces pasan años para pagarla, pero cuando la pagan es una parte ínfima de lo que ganaron con la violación que cometieron, y violación que después fue sancionada, pero después de muchos años. Pero ese es el mejor de los casos. Es tremendo todo lo que comentás. Pero ¿qué es la realidad? Y en el tema medicamentos, ¿qué es lo que estás viendo? Bueno, que en temas medicamentos también ha habido un aumento muy importante en un relevamiento que hizo el Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, CEPROFAR, que nosotros hemos difundido con el consentimiento, por supuesto, del observatorio, de los 10 medicamentos de mayor utilización por los consumidores, son todos medicamentos de venta con receta, ninguno de venta libre, donde hay analgésicos para la presión arterial, tratamiento hormonal, antibióticos de amplio espectro, ansiolíticos, sedantes, medicamentos para prevenir enfermedades cardíacas, antidepresivos, muy usados en el momento actual, que aumentó mucho la venta de antidepresivos. Sí. Y los aumentos más importantes se produjeron entre los meses de agosto y septiembre. Y se produjo un aumento por encima de la inflación. Medicamentos que el promedio de aumento de esos 10 medicamentos fue del 22,6%. Y en ese mismo periodo la inflación fue del 18,9%. Quiere decir que aumentaron un 3,7% por encima de la inflación. Pero con una particularidad: el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés García, llegó a un acuerdo verbal con los laboratorios para que entre el fines de marzo y el 30 de junio de este año, durante 3 meses, no aumentaran el precio de los medicamentos. Fue un acuerdo verbal no escrito. Y a partir del segundo semestre de este año podrían aumentar, pero el acuerdo fue por debajo de la inflación. Bueno, pero han aumentado, pero como te acabo de señalar, esos 10 medicamentos
de amplio consumo aumentaron por encima de la inflación. Es decir, que no, los laboratorios no cumplieron el acuerdo verbal, el acuerdo de caballeros, entre comillas, entre los representantes de los laboratorios y el ministro de Salud de la Nación. Así es. Entonces, acá también tiene que haber una participación del gobierno para poner freno a estos aumentos en los medicamentos. Los jubilados, sobre todo aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, bueno, no está en condiciones de pagar los altos precios de estos medicamentos, salvo aquellos pacientes que están con el PAMI, donde, bueno, el suministro es gratuito, pero el resto que tiene que pagar los medicamentos, los precios están por las nubes, realmente. Sí, sí. Te quiero hacer una consulta sobre los alquileres. El gobierno ha suspendido el aumento de los alquileres, pero todo indicaría que esto se traslada al final de la suspensión del aumento de los alquileres, con lo cual se supone que el inquilino va a recibir una sobrecarga cuando venza el periodo del decreto. ¿Cómo están viendo esto? Bueno, que por ahora es una medida tranquilizante para muchos inquilinos, que por supuesto la mayoría vive de un ingreso fijo, aquellos que están en relación de dependencia, o aquellos inquilinos que son pequeños y medianos empresas, etcétera. Bueno, el congelamiento es una medida positiva, ¿no? Por supuesto. Como todas las cosas, lo mismo con el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Va a llegar un momento en que va a haber una actualización, y también las tarifas de servicios públicos no se pueden cortar por falta de pago, etcétera. Son medidas que tienden a enfrentar la coyuntura tan difícil derivada de la pandemia y la cuarentena, la falta de trabajo o de trabajo normal, y los ingresos han disminuido, y en consecuencia el gobierno va sacando estas medidas, que va a llegar un momento que, bueno, va a haber que pagar lo que no se está pagando hoy, pero se supone que va a ser en un momento en que la actividad económica del país se ha normalizado, y esto es para enfrentar la coyuntura, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay un oyente, Leandro Bacelo, pregunta, ¿la desmonopolización ayudaría a que no se cartelicen los precios? Pero por supuesto, vos fíjate, en la Argentina tenemos, cuando vos analizás la estructura de costos de los distintos bienes y servicios, te encontrás que en la inmensa mayoría de los casos las estructuras de los costos están en pesos. Ahora, el precio, cuando vos vas a pagar el precio está dolarizado. Ese es el problema de la Argentina. Si vos tenés un producto que la materia prima es argentina, claro, los salarios son argentinos, los impuestos son argentinos, ¿por qué después el precio de ese producto está en función de la variación de la paridad cambiaria con respecto al dólar? ¿Por qué? Y sí, es especulación. Tenemos una economía prácticamente dolarizada, pero los precios de la inmensa mayoría de los productos el precio está en pesos, salvo, reitero, aquellos productos que importás, por supuesto, la variación de la paridad cambiaria incide en el precio, o aquel producto de fabricación o producción nacional que tiene algún componente importado. Ese componente importado, que es en dólares, tendría que reflejarse en el precio en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo. Supongamos en un 30%, bueno,
la variación de la paridad cambiaria tendría que reflejarse en el precio en un 30%. Ujú. Pero no en el 100% del producto, como si fuese todo dolarizado, como si todo lo trajéramos del exterior. Entonces, el problema de la Argentina, reitero, tenemos muchísimos productos de fabricación nacional donde la estructura de costos, materia prima, salarios, impuestos, etcétera, transporte, etcétera, está en pesos, pero luego el empresario, la gran empresa, la que es fijadora de precios, se lo establece en dólares. Sí. Entonces tenemos una estructura de costo en pesos con precios en dólares. Esa situación hay que corregirla, hay que impedir que se sigan cometiendo estos verdaderos abusos. Sí, sí. Y estos abusos lo cometen los formadores de precios, los grandes grupos económicos, no el almacenero, el panadero, el carnicero, el verdurero de la esquina del barrio. Sí, clarísimo. Y es ahí donde está fallando el gobierno. Héctor. El gobierno actual como los gobiernos anteriores. El gobierno actual agravado por las dificultades propias que tiene de esta pandemia, de esta cuarentena, de este hecho nuevo en la historia universal y en la Argentina, por supuesto. Sí, es atendible, pero lógicamente igual deberían meter más energía, porque uno no ve energía en esa dirección. La última pregunta de mi parte. Por supuesto, tendrían que poner toda la energía en controlar a los grandes grupos económicos, reitero, que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Es ahí donde hay que poner el acento. Por ejemplo, el gobierno dictó un decreto hace ya varios meses autorizando a los intendentes a involucrarse en el control de los precios. En el caso que los intendentes cumplan con el decreto y se involucren, están controlando el último eslabón de la cadena. Y el problema no está en el último eslabón. El problema está en los eslabones anteriores de la cadena, que nadie controla. Sí. Para eso hay que poner en funcionamiento la ley que se denomina Observatorio de Precios, para saber en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo que el gobierno de turno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Así es. Volvemos al principio, hay que poner en funcionamiento todas las leyes de defensa de los derechos e intereses de los consumidores que están vigentes, pero que no se cumplen. La última pregunta que te hago, Héctor. Ustedes dicen que en agosto una familia necesitó 45.477 pesos para no ser pobre. Eso lo dijo el INDEC. El INDEC. Y 18.000 para no ser indigente. Esto es directamente el INDEC, es una canasta del INDEC. Bueno, esto estaría indicándonos que cerca de la mitad de la población debe estar pasando a la pobreza, porque es un ingreso que no todas las familias lo alcanzan. Mira, antes de asumir el actual gobierno, el índice de pobreza estaba en un 40%, sí, y la indigencia en un 7%. Con la pandemia y la cuarentena y todas las dificultades económicas, se calcula, no hay cifras oficiales, pero se calcula que la pobreza está alrededor del 50% y la indigencia alrededor del 10-12%. Sí. Qué situación. Vos... En uno de los países más ricos de la tierra, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas. Así es. Algo estamos haciendo mal desde hace mucho tiempo en la República Argentina. Bueno, al decir por lo que te hemos escuchado es, entre otras cosas, porque no cumplimos con las reglas, no cumplimos con las leyes que nosotros mismos elaboramos,
Totalmente. Y la anomia parece ser una constante en la Argentina, ¿no? Bueno. Totalmente de acuerdo. Espero ahora que el Poder Legislativo estuvo en la orden del día a raíz de esta actitud vergonzosa de este diputado salteño, se le dé al Poder Legislativo mayor importancia por parte del Poder Ejecutivo, que haga cumplir las normas legales que el Poder Legislativo sanciona. Muy bien. Héctor, te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula. Que sigas muy bien, hasta pronto. Fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, una cooperativa limitada de provisión de servicios de acción comunitaria, un hombre que fue diputado nacional, perteneciente al socialismo, y que, la verdad que es un ejemplo como trayectoria de vida. Si te parece, vamos a un temita y estamos hablando con el próximo invitado, que vamos a hablar sobre el impuesto a la tierra.